Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno es Dios que nos permite poder estar aquí una vez más en este día compartiendo su palabra, compartiendo este tiempo con cada uno de ustedes. Es bueno poder acercarnos al Señor en tiempos tan difíciles, en tiempos tan turbulentos como lo que nos ha tocado vivir. Yo te exhorto en este día a que busques a Dios mientras pueda ser hallado, a que no nos descuidemos, a que no descuidemos nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo de oración, a que no descuidemos el congregarnos, el buscar la presencia de Dios. Necesitamos más que nunca en este tiempo fortalecernos en Él y buscarlo y estar delante de su presencia y de su trono. En el día de hoy, permítanme compartir esta porción de la palabra de Dios que vamos a estar viendo y que vamos a estar estudiando en este día. Y el tema que vamos a estar viendo es: Dios quiere que seamos misericordiosos y compasivos. Dios quiere que seamos misericordiosos y compasivos. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, vamos a leer del versículo 25 al versículo 37. Dice así: y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión, y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón, y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero, y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en mano de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Padre, te damos gracias en esta hora. Venimos delante de ti presentando tu palabra, Señor, para que hables a nuestras vidas, para que hables a nuestros corazones, para que nos enseñes a andar en el camino recto que tú quieres que andemos, para que podamos ser misericordiosos y compasivos con los demás, para que contigo, tu gracia, tu favor nos ayude cada día y seamos guiados y dirigidos por ti a tu propósito. Que tu palabra hoy produzca fruto en cada corazón y que podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Esta porción que narra en el Evangelio de Lucas habla sobre esta parábola del buen samaritano, pero antes de llegar a la parábola, el origen que dio inicio a esta conversación tiene que ver con un intérprete de la ley, con un escriba, un maestro de la ley, que se levantó en medio de una reunión donde el Señor estaba y dice la palabra que para ponerlo a prueba le preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? No le preguntó porque tenía dudas de qué necesitaba hacer para heredar la vida eterna. No le preguntó porque él tenía desconocimiento de qué hacer para heredar la vida eterna. Él le preguntó para ponerlo a prueba, para ver qué Jesús respondía. Le puso una trampa a ver si Jesús decía algo fuera de lo que la ley de los judíos, la ley mosaica, decía. Y para ponerlo a prueba dice eso. A diferencia del joven rico que también le hizo la misma pregunta al Señor,
Y la respuesta fue diferente, por tanto la motivación también era diferente. Y él le dijo, tú eres intérprete de la ley, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees la ley? ¿Qué hay escrito en esa ley? Y el escriba le dice, bueno, la ley dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor le dice, bien, has respondido. Le dio la respuesta correcta. Él sabía lo que debía de hacer y respondió bien. Y el Señor le dice, bueno, si tú haces eso, vas a heredar la vida eterna, vas a tener la vida, vas a estar bien. Haz esto y vivirás. Pero ahí surge una pregunta que tiene que ver con el prójimo. No con Dios y con amar a Dios, sino con el prójimo. Y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le explica y le hace el relato del buen samaritano. Es importante destacar que nosotros hoy día tenemos definiciones de prójimo que son diferentes a lo que la Biblia nos enseña como nuestro prójimo. Hoy una definición por concepto de prójimo es alguien que está cercano, que está próximo, es alguien que puede ser semejante, un vecino, un familiar, es el prójimo. Pero cuando la Biblia nos habla de prójimo se está refiriendo a cualquier persona que necesite de nosotros. Cuando Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no está diciendo, ama solamente a los tuyos, sino que está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo, no menos que a ti mismo. Y cuando habla de tu prójimo, está hablando de cualquier ser humano. Lamentablemente, nosotros el día de hoy muchas veces ponemos hasta las mascotas en amor por encima de la vida de las personas, de los seres humanos que Dios creó y que son prójimos nuestros. Pero es importante que nosotros destaquemos que este intérprete de la ley le preguntó eso, pero le preguntó queriendo justificarse. Evidentemente, él posiblemente no amaba a su prójimo como a sí mismo o no cumplía la ley conforme a lo que Dios había establecido que cumpliera la ley. Y le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es ese prójimo? ¿A quién es que yo debo de ayudar? Para nosotros es fácil amar a aquellos que están cercanos. Para nosotros es fácil ayudar a aquellos que no son familiares, que son cercanos a nosotros, que nosotros conocemos. Somos solidarios en ese sentido y ayudamos a todo el que nosotros conocemos. Pero si es alguien que nosotros no conocemos o si es alguien que nosotros tenemos socialmente estigmatizado, posiblemente no salgamos en ayuda de esa persona. Jesús, hablando y enseñando en el Sermón de la Montaña, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos, pero yo os digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los ultrajan. Y el Señor dice, ustedes tienen que amar a todos por igual, no solamente a los que los aman, porque ¿qué diferencia hay con los gentiles? Entonces nos llama y nos hace un llamado a que debemos amar a todos, no solamente a lo que se nos hace fácil amar, sino a todo el que esté en la especie humana. Y comienza con esta parábola que hemos leído. Y esa parábola dice que cierto hombre, posiblemente un judío, descendía de Jerusalén a Jericó. Era un lugar montañoso, era bajando, descendiendo, y aproximadamente ese trayecto tiene de 27, 28 kilómetros de distancia. Es un camino largo y es un camino conocido como escondite de ladrones. Era un camino conocido peligroso, donde los ladrones se escondían para los viajeros que pasaran por ahí, ellos robarles y ellos hacer pues todas las fechorías y las cosas malas. Se escondían en las cuevas a lo largo del camino y atacaban a sus víctimas cuando pasaban por ahí. A este hombre le pasó eso, a este israelita le pasó eso. Venía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Lo interceptan los salteadores y no les importa nada, así como vivimos en el día de hoy, que no tenemos el respeto ni siquiera por la vida del prójimo. No se conformaron solamente con robarle, no se conformaron solamente con despojarlo de sus ropas y de todo lo que tenía. Si fuera el día de hoy le quitan el reloj, le quitan el celular,
que son cosas valiosas con las que uno anda encima, y lo primero que nos roban normalmente es eso. A él le quitaron todo, pero como si eso no bastara, vinieron y lo golpearon. Y lo golpearon de tal forma que dice la palabra de Dios que lo dejaron tendido como muerto. Le dieron una golpiza y lo dejaron como muerto. No se conformaron solo con robarle, sino que le dieron tantos golpes que lo dejaron ahí tirado. No debieran ser esos ladrones, esos salteadores, el prójimo de ese hombre que venía por el camino. Porque si ejecutan y asumen la posición de prójimo, pues en vez de robarle y en vez de golpearle, lo que iban a hacer era ayudarlo y bendecirlos. Sin embargo, hoy día vivimos en un mundo donde los prójimos son lo que nosotros elegimos que sean nuestros prójimos. La dureza de corazón y la maldad en los hombres ha hecho que nosotros nos apartemos del plan de Dios y que elijamos quiénes son nuestros prójimos. Usted va a la cárcel, se va a encontrar ahí con ladrones, con traficantes de drogas, con homicidas, con violadores y con una serie de delincuentes ahí dentro. Y ahí dentro, en la cárcel, ellos son prójimos los unos de los otros. Son de la misma especie y se consideran prójimos. Sin embargo, lo que lo llevó ahí fue el practicar una vida de no amar a su prójimo como a sí mismo. Porque robaron, porque mataron, porque golpearon, porque traficaron con drogas, porque hicieron todas las cosas mal hechas que Dios nos dice que no deberíamos hacer. Paradójico, ¿no? Debiendo ser prójimos de los que están afuera, terminan siendo prójimos de los que están pues todos adentro ahí en la cárcel. Dice el relato que lo dejaron tirado y el hombre estaba ahí tirado como muerto en el camino, sangrando posiblemente y herido, mal herido, tan tal que ellos pensaban que estaba muerto y lo dejaron ahí tirado. Dice que cierto sacerdote pasaba por el camino y cuando ve al hombre tirado y posiblemente muerto, que ni se movía, el sacerdote pensó, bueno, yo no quiero problemas. Si yo me paro, cuando viene a ver dicen que fui yo que lo golpeé, déjame yo hacerme de la vista gorda. Y pasa por el otro lado del camino y sigue de largo. El tema es que era un sacerdote, y ese sacerdote era ese representante de Dios en la tierra frente a los hombres. El sacerdote era el que tenía que interceder y entrar delante de la presencia de Dios para bendecir a los demás que no podían hacer eso. Sin embargo, este sacerdote prefirió hacerse de la vista gorda. No sé si le ha pasado a ustedes que alguien tiene un accidente o hay alguien herido y nadie quiere ponerle la mano, nadie quiere tocarlo, porque si tú lo llevas al hospital y está herido, posiblemente a ti te dejen como lo llevaste, te dejen preso hasta que se averigüe el caso de quién fue que lo chocó. Y mucha gente se ha endurecido y ha endurecido su corazón y no quiere hacer eso, y no quiere llevar al otro. Pero nosotros debemos ser compasivos independientemente de quién sea y ayudar a nuestro prójimo en cualquier circunstancia que se presente, sabiendo que Dios va a respaldar nuestras buenas acciones y el amar al prójimo como a nosotros mismos. Este sacerdote sencillamente dijo, bueno, yo ando medio tarde, vengo del templo, posiblemente venía del templo de hacer su servicio a Dios. Sin embargo, el servicio más importante de servir a uno creado a la imagen y semejanza de Dios, él lo vio y lo dejó ahí tirado. También dice que pasó un levita. El levita era el encargado, y no era necesariamente descendiente de Aarón como lo era el sacerdote, pero era el encargado de ayudar en las cosas del templo y en las cosas de Dios. En todas las cosas de ayuda en la casa de Dios, el levita era el que tenía que ayudar y ministrar en la casa de Dios. Y pasa este levita y dice la Biblia que igual lo ve al hombre tirado como medio muerto y dice que cruzó del lado contrario. Imagínense que está en una calle y que él cruza a la acera contraria para ni siquiera pasarle cerca. Posiblemente, como dice una alabanza, posiblemente él dice, voy a llegar tarde, tengo servicio, tengo reunión en la iglesia, voy a llegar tarde si me paro a ayudar a este hombre. Muchas veces nosotros actuamos también de esa forma y le damos prioridad a lo que hacemos por encima de la vida de las personas, cuando es Dios que nos ha llamado a amar
a Dios primeramente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y poner las cosas y las acciones y las cosas que nosotros hacemos por encima del bien común y del bien de los demás, del bien de nuestros prójimos, pues automáticamente nos saca del propósito de Dios. Aunque esas cosas que vayamos a hacer sean para Dios, Dios quiere que nosotros nos ayudemos y que seamos misericordiosos, que nos movamos a compasión cuando veamos a alguien en necesidad. Posiblemente hoy no nos encontremos con alguien tirado medio muerto en el camino, en un camino desierto, peligroso, solo, pero sí muchas veces vamos por la calle y vemos a alguien que está tirado y que posiblemente no ha comido, y el Espíritu Santo nos inquieta, pero andamos tarde, el tiempo no nos alcanza y entonces preferimos seguir y oramos, le decimos: Señor, manda a alguien que lo ayude, y el Señor te está mandando a ti que lo ayudes. Posiblemente hoy no nos encontremos con alguien muerto o tirado, pero sí nos encontramos con alguien que se le dañó el carro y está parado en el medio de la calle y no tiene cómo resolver. Y posiblemente tú tienes en tu carro la manera de ayudarlo, de llamar a alguien, de ver cómo rescatar a esa persona. Y así un sinnúmero de oportunidades que Dios nos da para que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, ni el sacerdote ni el levita hicieron caso a ese mandato, sino que se fueron por el otro lado. Y apareció un hombre samaritano, y hace el énfasis la palabra de que era samaritano. Porque el samaritano, ustedes saben por Juan capítulo 4, ni siquiera hablaban con los israelitas, no se trataban con ellos. Dice un comentarista que un samaritano era un excomulgado por los judíos, era un apodo de un escarnio, un sinónimo de un hereje, un sinónimo de diablo, de alguien malo, y por eso ellos ni siquiera hablaban con esas personas. Sin embargo, ese era un samaritano cualquiera que iba de viajes e iba pasando también por el mismo trayecto y vio a este hombre. Posiblemente el samaritano tenía trabajo y tenía urgencia también, no era un vago, pero cuando lo vio, dice la palabra que fue movido a compasión. Y Dios es el que mueve a compasión cuando encuentra corazones dispuestos a obedecerle. Cristo mismo en algún momento se movió a compasión cuando vio la multitud que le seguían porque eran como ovejas que no tenían pastor. Asimismo, este hombre, este samaritano, cuando vio al hombre tirado, aún teniendo obligaciones y responsabilidades y cosas que hacer, sencillamente fue movido a compasión. Y ser movido a compasión no significa que le dio pena. Ser movido a compasión no significa, ay, mira qué mal ese pobre hombre y déjame orar por él. No, ser movido a compasión tiene que ver con accionar. Vamos a ver qué hizo. Dice que ese samaritano dio varios pasos. Y esta porción nos enseña que el ser compasivo y el ser misericordioso no se trata de tener una religión específica, o de si soy cristiano o no soy cristiano, o de ser una nacionalidad específica, si soy dominicano, o soy haitiano, o soy norteamericano, o soy puertorriqueño. No se trata de eso. La compasión y la misericordia es algo que Dios te mueve para que nosotros ayudemos a los demás. Dice la Biblia que el samaritano dio algunos pasos cuando fue movido a compasión. Y lo primero que él hizo fue que él se acercó. Él no hizo como el levita y como el sacerdote que se alejó, sino que el samaritano se acercó, buscando posiblemente saber qué le pasaba, buscando posiblemente entender qué había pasado a él, buscando posiblemente ver si el hombre estaba vivo o estaba muerto. Pero no se alejó, sino que se acercó. Y al acercarse, descubrió que estaba vivo. Y vio que estaba herido y que estaba sangrando. Dice la Biblia que él vendó sus heridas y comenzó a curarlo. Y eso, si tú no eres médico, posiblemente no sea muy agradable limpiar sangre de una persona ajena, pero este samaritano fue movido a misericordia y comenzó a limpiarlo. Dice la Biblia que lavó con aceite y con vino sus heridas. El vino
era un antiséptico y el aceite lo ayudaba a mitigar y a sanar un poco esas heridas. Era usado como un cicatrizante. Y él cogió de su vino y de su aceite, que posiblemente le había costado dinero a él y que él tenía ahí, para ayudar a ese hombre y para sanar a ese hombre, para lavar las heridas de ese hombre. No se conformó con eso y le dijo, bueno, ya te sané, quédate ahí un ratico y Dios te bendiga, sino que lo montó en su cabalgadura. Y esa cabalgadura, en ese camino de casi 30 kilómetros, él la usaba para cargar las cosas que llevaba de él, pero también en momentos específicos del trayecto se subía en su cabalgadura. Pero él decidió quitar su comodidad y dejar que el samaritano que estaba herido fuera ahí. Y lo subió, lo cargó él mismo y lo puso arriba de su cabalgadura para llevarlo a un lugar seguro. Y llegó a ese lugar que era un mesón, que era un hotel. Y ahí, que posiblemente él, si hubiera estado solo, también se iba a hospedar en el mesón, a pasar la noche en el mesón, pero él prefirió quedarse con el herido, que al que no conocía, que estaba herido y a quien él había rescatado en el camino y había curado y sanado sus heridas. Posiblemente se quedó en el mesón y tuvo que dormir un poco más incómodo para darle su lugar al herido. A un herido que él no conocía y a un herido que tenía un estigma social diferente a la de él. Sin embargo, él quiso caminar esa milla extra, él quiso hacer algo diferente y lo cuidó, dice la palabra de Dios. Muchas veces cuando nosotros somos movidos a compasión, no es solamente ayudar económicamente a alguien, no es solamente darle dinero para que resuelva, no es solamente ayudarlo en el momento y después hacer, bueno, yo hice lo que pude. Muchas veces implica hacer más allá de lo que nosotros podamos hacer, o todo lo que esté a nuestro alcance hacer, para que esa persona reciba el bienestar, en este caso, la recuperación, la sanidad de la golpiza que había recibido este hombre. Como él no se podía quedar ahí, el samaritano, pues él sacó 2 denarios, que era el equivalente al salario, un denario era el equivalente al salario de un jornal, de un día, y él le dio 2 al mesonero. Y ese costo de ese mesón, posiblemente esos 2 denarios, dicen algunos historiadores y algunos comentaristas, que alcanzaba para aproximadamente 20 días, 24 días de alojamiento. Él sabía que esta persona herida iba a necesitar varios días para recuperarse y deja pago una cantidad de días en el mesón para que lo cuiden y para que él pueda recuperarse. Pero no solamente deja pago, sino que deja a otro asignado a que lo cuide. Cuídalo. Y cualquier gasto en que tú incurras, si se pasa de esos 2 denarios, tú me dices cuando yo vuelva que yo lo voy a pagar. Y es que cuando somos compasivos y somos misericordiosos, tenemos que caminar el trayecto extra. Tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance y ayudar hasta donde nosotros más podamos llegar. Cuando la Biblia habla de que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos está diciendo que nosotros tenemos que amarlo como si hubiera sido a nosotros, que nos hubiera pasado, que nos hubieran asaltado, nos hubieran dejado como muertos. El samaritano tomó esta persona, este caso, como si hubiera sido a él que lo hubieran asaltado, como si hubiera sido a él que lo hubieran golpeado, como si hubiera sido a él que le hubieran dado todos los golpes y hubiera estado allí tirado. Él hizo lo que Jesús explicó en la regla de oro, que trataran a los otros como te gustaría que te traten a ti. Y él caminó eso, prometió pagar cualquier cosa adicional a su regreso. Al final del relato, Jesús le dice al intérprete de la ley, ¿quién fue el prójimo del hombre a quien le robaron? Fíjese que el intérprete de la ley no dice el samaritano, posiblemente no quería ni mencionar esa palabra, pero dice el que tuvo misericordia, el que tuvo compasión de él, el que corrió la milla extra, el que puso la capa y también la túnica, el prójimo. Lo importante no es
determinar quién es el prójimo de uno, sino en ser un buen prójimo para todos. El punto no es ver con quién yo soy prójimo, sino yo ser un buen prójimo para cada persona que se tope conmigo. Y si nosotros todos hacemos eso, el mundo cambia. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué yo puedo hacer para que el mundo cambie, para que sea un mundo mejor, en el que nosotros podamos vivir de mejor manera? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No te está diciendo, ama a tu prójimo si se lo merece. Te está diciendo a tu prójimo, sabemos que no se lo merece. Nadie se lo merece. Todos somos pecadores, todos hemos fallado, todos nos hemos equivocado, todos hemos hecho cosas que están mal delante de Dios. Sin embargo, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que hoy nosotros tuviéramos salvación y tuviéramos vida eterna. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para negarle ayuda y salvación a otros en un momento difícil? Jesús nos enseña en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, en el versículo 7, hablando de las bienaventuranzas: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay una bienaventuranza, hay una bendición en ser misericordioso. ¿Y saben cuál es? Que así como tú eres misericordioso y compasivo, tú vas a alcanzar misericordia y vas a alcanzar compasión. Dios no quiere que nosotros seamos duros y tardos de corazón con los demás, sino que nosotros, así como Dios nos perdonó a nosotros, nosotros perdonemos a los demás. Nosotros seamos misericordiosos y seamos compasivos y nos movamos a ayudar a aquellos que lo necesitan. Y nos garantiza, por palabras del mismo Señor, que vamos a alcanzar misericordia. Todos, en algún momento de nuestra vida, necesitamos que tengan misericordia y que tengan compasión de nosotros. En algún momento tú vas a necesitar que alguien tenga misericordia de ti. Todos, de parte de Dios, cuando abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, aquí estoy, recibimos misericordia y compasión de Dios. Porque con los pecadores que nosotros somos, no merecemos la salvación. No merecemos que Dios hable con nosotros. No merecemos que Dios nos bendiga con un lindo amanecer. No merecemos que Dios nos bendiga con la lluvia. Sin embargo, Dios nos bendice. Y aún nos bendice tanto que por medio de su Hijo obtenemos salvación. Obtenemos eso que el intérprete de la ley le preguntó para probarle. ¿Qué haremos para heredar la vida eterna? Mis hermanos, hay vida eterna. Nosotros vamos a vivir un tiempo limitado en este mundo. Nosotros vamos a vivir un tiempo contado en este mundo. Pero hay una vida que es eterna, donde no hay dolor, donde no hay hambre, donde no hay sufrimiento. Y es en la misma presencia de Dios. En estos días tan difíciles que vemos tantas personas partir por este virus, por situaciones difíciles, por situaciones adversas, nosotros debemos de meditar y saber que esta vida que nosotros vivimos en lo físico, un día se va a acabar. Pero cuando se acabe, no se acabó todo. Hay vida más allá de la muerte. Y Jesucristo le llamó vida eterna. Y eterna significa que no tiene principio, sino tiene fin. Y tú puedes obtener la vida eterna si te acercas a Dios. Si crees de todo corazón, eres salvo y recibes la vida eterna. Si amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces la vas a heredar y la vas a tener. Normalmente cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos es porque estamos amando a Dios, porque Dios ama a nuestro prójimo y nos ama a todos por igual. Y quiere que todos vengamos al arrepentimiento, quiere que todos tengamos la oportunidad de salvarnos y de estar en el gozo de Él, en su reino, en su presencia. Pero nosotros tenemos que ser compasivos amando a nuestros prójimos. Y al prójimo significa que nos caiga bien o que no nos caiga bien. Y al prójimo significa que sean nuestros amigos y que no sean nuestros amigos. Incluso puede ser una persona que te haya hecho mucho daño y Dios te manda a que lo ames y Dios te manda a que tengas misericordia y compasión. Viendo este relato podemos ver
que misericordia y compasión va más allá de lo físico, va más allá del dinero, va más allá de una ayuda económica que tú le puedas dar a alguien. Misericordia y compasión tiene que ver con tú orar por alguien. Cuando tú oras por alguien y no solamente oras por ti, tú estás teniendo compasión del otro y estás teniendo misericordia del otro. Y le estás diciendo a Dios, obra en favor de esa persona, ayuda a esa persona en su aflicción, en su calamidad, en su necesidad. Cuando oramos por alguien, Dios está permitiendo que nosotros seamos misericordiosos y compasivos. Ser misericordioso y ser compasivo es hablarle a otros de Dios. Muchas veces las personas se ofenden cuando le hablan de Dios y dicen, no, yo te respeto tu creencia, tú me respetas la mía. No se trata de respeto, se trata de amor al prójimo. Tú que sabes que Dios te salvó y que Dios te rescató y sabes que hay esperanza y sabes que hay perdón y sabes que hay paz y sabes que hay bendición en Dios, tú no vas a permitir que aquel que no ha oído hablar de Dios se quede sin eso. Y por eso tú le hablas de Dios. Claro, le hablas en amor y con compasión. Le hablas para que él pueda acercarse a Dios, no condenándolo, sino diciéndole, ven, que Dios quiere ayudarte. Dios tiene también compasión de ti, así como tuvo compasión de mí. Pero un acto de compasión y de misericordia que nosotros podemos hacer, además de orar por alguien, es hablarle a otros de Cristo, que es el autor y el consumador de la fe y de la salvación. Ser compasivo y ser misericordioso es darle de comer al necesitado. Dijo Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me abrigaste. Porque a uno de esos pequeños se lo hiciste conmigo. Cuando tú ayudas a alguien, tú no estás ayudando a esa persona, tú estás actuando de parte de Dios. Cuando tú eres compasivo y misericordioso, tú estás actuando de parte de Dios, como un embajador de Dios para los otros, como un embajador de Dios para los más necesitados. Cuando tú le hablas, al otro y le ayudas y le das de comer, tú estás siendo el instrumento de Dios para llevar alimento a esa boca con hambre, a esa persona necesitada. Misericordia es ayudar a los huérfanos y a las viudas. Como dice Santiago, que esa es, Santiago 1, es la religión pura, la religión verdadera. Guardarse sin mancha del mundo y ayudar a los huérfanos y a las viudas. Ayudar a los más vulnerables. Ayudar a los que posiblemente no pueden producir como tú produces. Y Dios nos manda a que tengamos compasión de personas en necesidad. Ser misericordioso y ser compasivo es acordarse de los presos. Muchas veces nosotros juzgamos a las personas porque cometieron un error, porque cometieron un delito, y por esa razón la justicia los tiene presos en un lugar, los tiene privados de libertad, como se dice modernamente. Pero ellos están presos, no solamente físicamente, muchas veces están presos de sus propias acciones, de sus propios pensamientos, de cosas. Cada una de esas personas presas son consecuencia de una historia detrás que hace que esa persona tenga su alma aprisionada. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a un preso? ¿Cuándo fue la última vez que trataste de ayudar a alguien que está preso? Posiblemente alguno no ha tenido la oportunidad de estar en alguna cárcel de nuestro país, que bastante difícil y traumática es la experiencia. Sin embargo, esas personas que están ahí necesitan a Dios. Aunque tú digas que tienen un corazón malo, un corazón dañado, un corazón pervertido, un corazón delincuente, sí, igual que nosotros, pero no nos tocó a nosotros violar la ley y estar en esa cárcel física. Pero antes de nosotros conocer a Cristo, estuvimos en cárceles espirituales y lejos de Dios. Y Dios puede darnos la libertad. Aún estando una persona presa físicamente, puede darle la libertad del alma, que es más importante que la física. Entonces, ser misericordioso y compasivo es acordarse de los presos. Ser misericordioso y compasivo es llorar con los que lloran. Muchas personas en este tiempo en necesidad, muchas personas han partido, muchas personas están pasando por momentos de tribulación y de necesidad.
Muchos seres queridos se han ido. Muchos lloran desconsoladamente el día de hoy. Nosotros estamos llamados a acompañar, como dice la palabra ahí, llorar con los que lloran y estar ahí. A veces no hay que decir ni una palabra, solamente estar ahí, un abrazo, y nuestra presencia misma es un acto de compasión y misericordia para el que está pasando por esa aflicción. Misericordia y compasión es darle un buen consejo a alguien, es ayudar a alguien en una situación difícil. No dándole un consejo por lo que me convenga a mí, dándole un consejo por lo que Dios dice y por lo que le conviene a esa persona en su vida eterna, en su eternidad, que va a definir si es con Dios o es sin Dios. No es un consejo para lucrarnos, es un consejo para que el otro pueda acercarse más a Dios, que es el mejor consejo que todos podemos dar. Ser compasivos y misericordiosos tiene que ver con visitar a un enfermo, tiene que ver con ayudar a alguien en su enfermedad, en su lecho, en su cama. Ser misericordioso tiene que ver con ayudar a alguien en medio de la dificultad y en medio de la enfermedad, a pasar un bálsamo de alivio a esa persona y a estar ahí, a orar por ella, acompañarlos en momentos de dolor. Ser compasivos y misericordiosos es muchas veces ayudar a otros que no tienen ropa que ponerse o que solamente tienen una ropa y nosotros tenemos el closet lleno de cosas que no usamos. Ser misericordioso y compasivo es recoger esas cosas y dárselas a los pobres y darle a los necesitados. No lo que está roto, no lo que no te sirve, lo bueno, lo de marca, lo que te costó, que te sirve, pero que tú ni usas siquiera, que tienes tanta que ni siquiera te acordaba que tenías esa camisa. Así Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos. Cristo habló a los fariseos cuando comenzaron a criticarlo porque había llamado a Mateo, que era un cobrador de impuestos. Y Jesús entró a la casa de Mateo y muchos de los recaudadores de impuestos comieron allí. Estoy en Mateo 9, versículo 13, versículo 11 al 13. Dice así: cuando vinieron estos, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Mas id y aprended, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús está citando una porción que está en Oseas, capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificios. Cristo afirma el deseo de Dios de que la misericordia y la compasión está por encima de los sacrificios. Está por encima de las obras que tú puedas hacer. Está por encima de tu adoración, de las cosas que tú puedas hacer para Dios, de la liturgia que tú puedas tener, de cualquier expresión religiosa que tú tengas. La misericordia y la compasión está por encima de eso. Aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificios. La religión sin misericordia no es válida para Dios. Dios quiere que seamos compasivos y misericordiosos como Él lo ha sido con nosotros, para que los demás reciban por medio de nosotros compasión y misericordia. Él quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ese es el significado de la parábola del buen samaritano. Y rompe el estigma religioso, y rompe el estigma social, y rompe el estigma de la nacionalidad, y rompe todo parámetro humano, diciendo: no es al que tú elijas como prójimo, es a todo el prójimo que necesite la mano tuya. Misericordia para los que no conocen a Dios y para los que están lejos de Él, que actúan muchas veces en reacción por dolor, porque están enfermos, porque están heridos. Si ya a ti te sanaron y ya tú no estás enfermo, y ya tú no estás herido, tú eres el llamado, tú eres la llamada a ir a llevar ese alimento, esa sanidad espiritual. Muchas personas que están enfermas del alma necesitando el toque sanador, el toque salvador que viene de Dios. Hoy el Señor nos llama
a ser compasivos, a ser misericordiosos con los demás. A que nosotros nos movamos a misericordia, no solo en lo que nosotros entendemos, sino que nos dejemos guiar por Él para ayudar a los demás. No solamente en la parte fácil, sino que nosotros nos dejemos usar por Dios y que demos todo lo que podamos dar para ayudar a otros. El buen samaritano dio de lo que tenía en el momento, sacrificó su tiempo para detenerse y ayudó a sanar sus heridas con su aceite y con su vino. El buen samaritano ayudó cargando con un peso que no llevaba y que no necesitaba más peso en el viaje, incomodándose él, quitando su comodidad para que este hombre pudiera recibir la sanidad. El buen samaritano puso de su dinero, puso de su tiempo para ayudar a otro que él no conocía, para que otro recibiera esa bendición. Y Dios quiere que nosotros seamos así. Dios quiere que nosotros nos movamos a compasión con los demás. No podemos decir ni podemos justificarnos delante de Dios de que no tenemos necesidad cerca. En cualquier esquina hay una necesidad, en cualquier lugar encontramos una necesidad, en cualquier lugar te encuentras con alguien que necesita de esa ayuda que Dios envía por medio a ti, por medio a mí. Que nosotros podamos ser esos instrumentos en este tiempo, que Dios use para bendecir a otros en compasión, en misericordia. Que nosotros podamos obedecer al mandato divino y no ser rebeldes ante Dios. Y que podamos decir, Dios quiere que seamos misericordiosos y compasivos y vamos a ser misericordiosos y compasivos. Dios quiere que no solamente lo digamos, sino que lo practiquemos cada día y que ayudemos a cada uno que está en necesidad. Que ayudemos a los más desposeídos, a los desprotegidos en este tiempo. Y que le demos valor a la vida humana, a la dignidad humana, a lo que Dios creó. Yo no puedo adorar a Dios y alabar a Dios y maldecir con la misma boca que alabo a Dios a una persona que Dios hizo a su imagen y semejanza. Dios quiere que lo amemos. Y amarlo no más que a Dios, ni como a Dios, como a nosotros mismos. Pero ninguno de nosotros quiere padecer situaciones difíciles y si las padecemos querríamos que nos ayuden. Asimismo quiere Dios que nosotros nos movamos a compasión y ayudemos a los demás. En esta noche yo te digo, el Señor quiere usarte en misericordia y en compasión. No pienses solo en ti, no seamos egoístas, sino que nosotros podamos pensar en los demás como si fuera nosotros mismos, que nosotros podamos ayudar a los otros, no solo a los que tenemos cerca, sino a aquellos que ni siquiera conocemos, o aún aquellos que conocemos, pero que no nos caen tan bien, o que han hecho cosas incluso para hacernos daño. Practícalo y vas a ver la bendición de Dios en tu vida y cómo Dios te usa como su instrumento para este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora, Padre. Gracias te damos por tu infinita misericordia. Queremos presentarnos delante de ti, pues tantas veces, Señor, hemos hecho como el levita, como el sacerdote, y hemos pasado de largo. Tantas veces nos hemos hecho de la vista gorda y no hemos ayudado a los más necesitados, a nuestro prójimo. Ayúdanos a tener corazones compasivos y a ser misericordiosos para lograr alcanzar misericordia que venga de ti. Tú sabes que necesitamos de tu misericordia cada día y por tanto apelamos a ti, Señor, de que los que somos misericordiosos alcanzaremos misericordia. Ayúdanos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe cada día de nuestra vida y que podamos ser ese instrumento para que otro pueda ser bendecido y pueda recibir la compasión y la misericordia que viene de ti. Danos ese amor con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser y nuestro corazón a ti,
Pues si te amamos a ti de esa forma, va a ser más ligero y más fácil amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, oh Rey, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Dios les bendiga en este día. Recuerda, Dios quiere usarte. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Dios quiere que seamos misericordiosos y compasivos.